Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 7 y hoy se llama Una salvación tan grande. Así como dicen sus Biblias, así quise conservar el título porque este es el tema principal de estos 4 versículos que vamos a leer. Vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el 4. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, ya terminamos en el capítulo 1. El tema principal fue la superioridad de Jesucristo. Cristo como superior a los profetas y Cristo como superior a los ángeles. Aunque terminamos un poco con el tema de los profetas, vamos a continuar insistiendo con su superioridad a los ángeles. Ahora en el capítulo 2 vamos a empezar con una de las primeras advertencias del peligro espiritual que corre toda persona, sobre todo creyente. Yo siempre les he dicho, existen 3 condiciones: la condición de un hijo, la condición de un inconverso y la condición de un apóstata. No es lo mismo, porque el hijo no es un inconverso, el inconverso no es un apóstata y el apóstata no es ni hijo ni tampoco es inconverso. Entonces, una persona apóstata tiene varias características y varias señales que le pueden identificar, sobre todo de manera personal, no como para que vayamos ahí como investigadores privados viendo quién de las personas que conocemos o de los congregantes de la iglesia es un apóstata. No, para nada. Estas citas bíblicas que nos dejó el autor de la Carta a los Hebreos tienen el propósito de una autoexaminación para que nosotras veamos, o bueno, todo el pueblo de Dios vea cómo andamos espiritualmente delante de Cristo. Fíjense que la apostasía tiene 6 etapas que vamos a encontrar en toda la carta a los Hebreos. Cuando lleguemos a la 6ª etapa, pues definitivamente esa persona ha caído en el pecado de la apostasía, y un apóstata no es hijo y por lo tanto un apóstata no es salvo. Vamos a empezar con la primera etapa. No les voy a decir las 6 hoy. Tienen que escuchar detenidamente toda la serie de la Carta a los Hebreos y tomar nota. Yo les recomiendo que vayan haciendo anotaciones en un cuaderno y vayan pues escribiendo los puntos más importantes y sobre todo las listas que vamos a ir hablando. Ya vimos una que fue las 7 características de nuestro Señor Jesucristo y que muestran su superioridad, y ahora vamos a empezar a ver otra lista que son las etapas de la apostasía, pero bueno, como les digo, tienen que prestar mucha atención porque estas 6 etapas se encuentran en pues prácticamente toda la carta, así que no las podemos enlistar de una vez. El número 1, la primera etapa o la primera señal de que estás corriendo peligro de una apostasía, es el deslizamiento. Ese lo puede pasar a cualquiera. Pero miren, vamos a leer. Dice el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primera etapa, deslizarse. Vamos a ver algunas definiciones de algunas palabras que encontramos en los primeros 4 versículos del capítulo 2 para que tengamos un mejor entendimiento de lo que es esta advertencia. Bueno, la primera palabra que quiero profundizar es la palabra atender. Es necesario que con más diligencia atendamos. Bueno, no me detengo en necesario, nos queda claro que si dice que es necesario es porque así lo es, y diligente pues simplemente es alguien que tiene disciplina y que no es negligente. Pero dice, es necesario que con más diligencia o con más insistencia, con mucho más cuidado,
atendamos. Pues fíjense que esta palabra de diligencia, atender, viene de la palabra griega proseko, que quiere decir volver la mente. Es decir, si tu mente ya se fue por otra parte, hazla volver. Otra forma de definir esta palabra es como traer un barco que se quiere ir al mar, o sea, traerlo a la tierra, porque quiere andar en el mar y como estaría sin capitán, estaría a la deriva. Nosotros tenemos que traer nuestra mente como ese barco que se quiere ir al mar, pero nosotros lo tenemos que traer en tierra y ponerlo en un lugar firme y amarrarlo bien para que cuando venga una corriente no vaya a ser llevada por la corriente. Bueno, también atender puede definirse como proveer para. Algo debemos atender. Dice que es necesario que atendamos. ¿Qué debemos atender? Bueno, lo que sea que debamos atender, debemos de proveer todo lo necesario para poner atención. Debemos de poner todo el cuidado. Otra definición sería aplicarse. Cuando a una persona le dicen, ay, ese muchacho o esa muchacha es muy aplicada, quiere decir que pone todo el cuidado, toda la atención para lograr, por ejemplo, en la escuela, cumplir con todo. Si tú dices, es aplicada, tú entiendes que cumple con las tareas, que hace los trabajos, que nunca falla, que llega temprano, es decir, que hace todo lo necesario, que provee todo lo necesario para poder ser aplicada en la escuela. Otra definición es apegarse o adherirse. Nosotros tenemos que apegarnos totalmente o adherirnos totalmente a esto, a lo que tenemos que poner mucha atención. Debemos ser cautelosas, muy cautelosas, porque dice, no sea que nos deslicemos. Ahora, la palabra deslizar se puede definir como ser arrastrado por la corriente. Ya dijimos que la palabra atender era traer el barco para que no sea arrastrado por la corriente y amarrarlo a la tierra firme. Bueno, pues deslizarse es lo contrario, es ser arrastrado por la corriente. También es ser llevado o dejarse fluir, pasar descuidadamente, dejarse alejar. Y otra forma de deslizarse o otra forma de describir el deslizamiento es como escabullirse. Y fíjense que eso de escabullirse es irse de algún lugar sin que nadie lo note. Bueno, recordemos que lo que estamos poniendo en tierra es nuestra propia mente. Por eso dice que pongamos mucha atención diligentemente para que nuestra mente no se escape del lugar donde tiene que estar sin que nos demos cuenta. Un deslizamiento empieza sin que lo notemos. Por eso les decía, son las etapas de la apostasía. ¿Cómo empezó el apóstata a irse o a llegar a ser apóstata? Bueno, pues con un desliz. Empezó así, con un desliz. Ahora, un desliz lo puede tener cualquiera. ¿Pero qué pasa después? Bueno, por eso dice, tengamos cuidado, pongamos atención. Si tu mente se ha deslizado, si tu mente se ha escabullido, se ha ido sin que tú lo notaras, debes de prestar atención y debes de traer ese barco, o sea, tu mente, la debes de traer a tierra firme y amarrarla fuertemente de la fe, de la palabra, de la doctrina, para que no se vuelva a escapar. Porque dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero definir otras palabras. Retribución. Dice que la palabra que fue antes dicha por los ángeles fue transgredida y desobedecida. Porque Dios tenía muchas formas de hablarte. Acuérdate que Él dijo que tenía mensajeros, Él tenía voceros para hablar. Así que Él también envió mensajes por medio de sus ángeles y también por medio de los profetas. Y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Y retribución no es otra cosa más que pago o recompensa. Pero fíjense, ¿es un pago bueno o es un pago malo? Pero como estamos hablando aquí de que fue en consecuencia de una transgresión o a una desobediencia, bueno, transgresión, ¿qué es? Un pecado. Bueno, como se rompió la regla, hubo una justa retribución. Lo justo para aquel que desobedece es un castigo.
Así que la recompensa que recibieron aquellos antiguos fue un castigo. Se está refiriendo incluso a las naciones antiguas como Sodoma y Gomorra, que ellos actuaron mal, transgredieron la voluntad de Dios, desobedecieron, porque acuérdate que los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que aquel que dice que él no sabía, los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos fueron en contra de naturaleza, los mismos ángeles fueron en contra de naturaleza y ellos fueron recompensados justamente con un castigo. Otra de las palabras que quiero analizar es escapar, porque dice, bueno, si ellos no escaparon, entonces ¿cómo escaparemos nosotros? Bueno, la palabra escapar quiere decir huir, pero tiene otro significado que me llamó mucho la atención: buscar seguridad. Alguien que quiere escapar de algo es porque quiere escapar de un peligro. Esa persona sabe que está en peligro porque viene un castigo, porque va a ser recompensada porque se deslizó y porque transgredió y desobedeció lo que Dios ordenó. Así que esa persona quiere escapar. Acuérdense que estamos hablando de cómo comienza un apóstata. Esa persona quiere escapar. Hablando en contexto, porque tampoco quiero salirme de contexto, en el capítulo 1 hablamos de lo cuán maravilloso es Jesucristo y de cuán maravilloso es su nombre. Entonces dice también, nos habló de que Él efectuó la purificación de nuestros pecados y empieza a hablarnos de la obra redentora de Cristo. Hay una salvación muy grande de la cual nos va a hablar poco a poco. Pero bueno, entendiendo que siendo Dios el que nos dio la salvación, debemos de entender que es una salvación muy grande. Así que nosotros no podemos dejar de poner atención y ser descuidados. Nosotros debemos de poner mucha atención diligentemente para que no vayamos a dejar que nuestra mente se quiera escapar, se quiera deslizar, quiera ser llevada por la corriente. No, por toda esta presión del mundo, no puedo permitir que mi mente haga eso. Por lo tanto, debo de ser diligente. Pero si yo no soy diligente y soy negligente, ¿cómo pienso que voy a escapar de tan semejante descuido? ¿Cómo voy a escaparme de un justo castigo? Y les digo que me llama la atención esto de buscar seguridad. Mucha gente habla de la seguridad de la salvación y sin lugar a dudas hay una seguridad de la salvación, pero debemos entender quién tiene segura la salvación. La salvación la tienen seguros los que son diligentes y los que atienden a las cosas que tienen que ver con la salvación. Pero si tú eres negligente, descuidado, distraído, y bueno, estas son las primeras señales, no quiero hablar de las otras. Entonces, ¿cómo escapar? ¿Cómo encontrar esa seguridad si no hay una seguridad en Dios? Intentaría buscar una seguridad en otra parte, pero no en Dios. Aquella persona que pone atención, que quiere poner atención porque la mente se quiere soltar y se quiere escapar. Como tenemos una mente que no se está quieta, tenemos que amarrarla y ponerla en un lugar firme para que entonces seamos aplicadas. Porque si no somos aplicadas, podemos deslizarnos. Ahora, esto no quiere decir que la salvación es por obras, para nada, sino que está diciendo, ahora que has entendido esta salvación y quién es el autor de tu salvación, que es Jesucristo, me adelanté un poco, pero bueno, ¿quién es Jesús? Es Dios. Jesús no es ningún ángel. Jesús no te trajo ningún mensaje angelical. Jesús te trajo el regalo de la salvación. Así que por lo tanto debes de prestar mucha atención a este mensaje, porque no puedes tener seguridad fuera de la salvación que Cristo tiene. Así que no podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande. Y la palabra descuidar quiere decir ser negligente, burlarse de y no tomar en cuenta o ignorar. Si tú no estás siendo diligente ni atendiendo, entonces estás haciendo todo lo contrario, lo que nos dice aquí. Estás burlándote de Dios. Estás no tomando en cuenta sus mandamientos, su palabra, y estás ignorando su voluntad para tu vida. Y quiero decirte que la voluntad de Dios para tu vida es que te santifiques en tu manera de vivir. Que nos santifiquemos. Lo voy a pasar de manera personal a mi vida. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice así:
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si tú sabes que tienes un regalo tan grande como la salvación, lo que tú quieres es compartir ese regalo tan grande. Mira lo que le dijo el Señor Jesús a los fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Si nosotras andamos en hipocresías, entonces nos convertimos en personas condenadas al infierno. Y aquí quiero, por eso les digo, recordemos el contexto. ¿Qué es lo que estamos ignorando? ¿Qué es lo que no estamos tomando en cuenta? Pues lo que ya nos dijo en el capítulo 1, ¿quién es Jesús? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.